Andrés, muchísimas gracias por esta entrevista para Wambra, pedirle que pueda encender su cámara, ahí estamos ya. Y bueno, ahí como decía, para algunos fue sorpresa el tema de Daniel Noboa en esta segunda vuelta, para otros en cambio mencionaban que Daniel Noboa, aparte de su billetera, digámoslo así, tuvo varios recursos y pudo poner en práctica incluso, si se quiere, un repertorio que ya su padre había instalado en sus pasadas campañas electorales. Y es así que, por ejemplo, en TikTok veíamos videos de las brigadas médicas, incluso que reeditaba una canción que fue muy famosa en las campañas pasadas. Y bueno, prácticamente como que movió toda esta maquinaria. Un poco ahí, ¿cuál es la sensación que a Andrés Jaramillo le deja esta ganancia, si se quiere, de la primera vuelta de Daniel Noboa? Hola Verónica, qué gusto, gracias por el contacto. Nada más quería brevemente felicitar el trabajo que hace Wamba Radio, lo sigo desde hace mucho tiempo y creo que es Muchísimas uno de los gracias. referentes de periodismo alternativo muy necesario para el país. ¿Qué pasó con Daniel Noboa? Evidentemente ha sido una gran sorpresa para la mayoría de quienes estábamos siguiendo el tema de la campaña electoral, pero me parece que sí es un simplismo, es reduccionista plantear el hecho de que esto se debe exclusivamente o gran parte exclusivamente al debate electoral. Hubo más elementos que explican esta ganancia de Daniel Noboa. Uno, por ejemplo, y es que él se logró mantener al margen de la discusión entre correísmo y anticorreísmo. Es decir, esta polarización, este enfrentamiento fue mal visto, mal recogido por el voto, sobre todo joven, y finalmente esto le permite a él tener un capital político interesante para poder llegar a la segunda vuelta electoral. Otro elemento no menor tiene que ver con la participación activa de su esposa en la campaña electoral. Recordemos que su esposa ya era una influencer con mucho peso y con una comunidad interesante en las redes sociales y ella entró de lleno a la campaña electoral y logró que esas comunidades que estaban en algún momento alrededor de su imagen se puedan trasladar a su esposo Daniel Noboa. Otro tema que fue interesante es cómo construye su perfil, es decir, como alguien joven, como alguien fresco, alguien que no se veía como el político tradicional. Lo vimos en campaña, por ejemplo, en camiseta, de una forma muy natural, sin tantas poses, sin tanta producción. Entonces, esta naturalidad que mostró en la campaña también fue un elemento interesante y que atrajo además a un público femenino que de alguna manera vio en su encanto, en su imagen, también un vínculo para poder finalmente decantarse por el voto hacia él. Y una cosa final que tiene que ver precisamente con el mensaje que él ha planteado, ¿no es cierto? No fue un presidente que se enfocó exclusivamente en la seguridad, que de alguna manera fue quizás el principal tema que convocó a todos los otros candidatos, sino que él abrió un poco más el abanico de temas, ya habló de economía, habló de empresas, habló de reactivación, habló del fenómeno del niño, habló del trabajo social, y en este sentido fue un soporte, porque además recordemos que él había acompañado en el trabajo social precisamente durante años, no solamente en esta campaña, tanto a su padre como a su madre. Entonces, digamos que el cúmulo de todos estos elementos de alguna manera explican, lo cual, como bien decías tú, Verónica, no deja de ser sorpresivo. Ujú. Y yendo del otro lado, en cambio, la Revolución Ciudadana con su candidata Luisa González le apostaba a ganar a en primera vuelta, pero ahí muchos mencionan que tanto el asesinato de Fernando Villavicencio como de pronto el mismo el debate, otras situaciones no llegaron a que este resultado efectivamente se materialice. Pero también qué otras cosas de pronto le faltaron a la Revolución Ciudadana justamente para que no llegue como ellos esperaban, digamos. Claro, y hay que ver también la coyuntura. Creo que los fatídicos hechos registrados, por ejemplo, con el asesinato del alcalde de Manta y también con el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio, los afectaron profundamente. El debate también eclipsó a la candidata Luisa González, porque se había producido una candidata a lo largo de la campaña muy suelta, con mucho conocimiento, con aplomo, aguerrida, con conocimiento de varios temas, y lo que se vio en el debate no fue eso. Quizás por la metodología, quizás porque no entendieron en general los candidatos cómo tenía que llevarse el debate, quizás porque apelaron demasiado a la retórica y no al mensaje. Es decir, pueden haber muchas explicaciones. Al final del día lo que vemos es que
se desgastó su imagen en el debate presidencial y que su vicepresidenciable también, Andrés Arauz, llegó con un importante desgaste tras las declaraciones que fueron sacadas de contexto, por ejemplo, en torno al tema de la dolarización y también en torno al tema de los 10 más buscados. Entonces, uno de los retos que tiene precisamente la revolución y que le costó en la primera vuelta electoral es eso, es reposicionar la imagen de sus dos principales candidatos para no tener que depender exclusivamente de la imagen del expresidente Rafael Correa. Esto por un lado. Pero por otro lado hay que recordar que existe un techo. En la primera vuelta electoral el correísmo fue muy eficiente al aglutinar a su voto duro, a la gente y a la comunidad que de alguna manera lo sigue y lo respalda. En la segunda vuelta electoral ese voto duro ya no les va a alcanzar. Si es que ellos no rompen el techo y diversifican el voto, va a ser muy complicado que puedan llegar a esa segunda vuelta electoral. Y ojo, tanto los jóvenes como el voto blando les ha dado un mensaje al correísmo, les ha dicho, miren, este tema de la polarización, este tema de la confrontación, de la pelea, no es algo que nosotros queremos para un futuro gobierno, más bien queremos a alguien que sea solvente, alguien que sepa qué hacer, alguien que dé respuestas a los problemas más urgentes. Entonces, eso implicará un cambio, un ajuste en el discurso, un ajuste en la estrategia, un ajuste en el posicionamiento de sus candidatos si efectivamente quieren ganar la segunda vuelta electoral. Si cualquiera de los dos candidatos, Verónica, ya sea Daniel Noboa o Luisa González, pretende o hace lo mismo que hizo en la primera vuelta, perderá. Uh-huh. Y bueno, esto no es sorpresa, porque esto ya, digamos, de alguna manera, digamos, ya ellos sabían que esto podía pasar, porque pasó lo mismo, evidentemente, en el 2021, cuando ya se le dijo de alguna manera a Andrés Arauz, que debía de alguna manera dar un giro en el 2021 para ganar a Guillermo Lasso, y más bien fue Guillermo Lasso el que enarboló aparentemente todas estas causas y se pintó como un candidato más abierto, más plural y no sé qué. Pero nada, y ¿tendrá la capacidad finalmente la Revolución Ciudadana de cambiar esta óptica, de abrirse más en el diálogo, en la apariencia al menos de la candidata González? Yo creo que eso dependerá de cómo asuman los resultados de la primera vuelta electoral. Si lo asumen con arrogancia, con triunfalismo, si creen que es cuestión de tiempo llegar a instalarse en el sillón de Carondelet, seguramente les va a ir igual que en la última elección. Sin embargo, si lo aceptan con humildad, si es que hacen un mea culpa, si es que se abren a la posibilidad de efectivamente ajustar la estrategia, creo que les irá mucho mejor. Cerrarse en su comunidad, cerrarse en su voto duro, será un problema mayor en esta segunda vuelta electoral. Si no diversifican el voto, si no pelean el voto de otros segmentos, muy probablemente se van a quedar. Ahora, yéndonos a la otra tienda de campaña, si bien digamos Noboa y con su esposa, además con esta figura desde la influencia de las redes sociales, pero ya en la práctica, digamos ya en la vida cotidiana, este tema del populismo, ¿qué tanto sigue pesando en la gente? Porque, claro, uno puede decir por qué la misma estrategia de ir a la calle, regalar la funda de avena, la camiseta, ¿por qué todavía sigue pesando en el electorado ecuatoriano eso? Porque la gente lo necesita. Tenemos un espacio y un momento muy complicado para los ecuatorianos. Solamente 2 de cada 10 ecuatorianos tienen un trabajo pleno, es decir, un afiliado al Seguro Social, que con un salario fijo, con décimos, con acceso a los diferentes beneficios. Es un porcentaje muy bajo. La gente vive el día. Hay familias que viven con $1.50 en el día. Y estas familias lo necesitan. Entonces, que alguien llegue y los apoye, aunque sea con una funda de arroz, aunque sea con aceite, aunque sea con un colchón, o a través de las brigadas médicas que impulsa la madre de Daniel Noboa, es un elemento fundamental para ellos, porque termina siendo una ayuda en el momento en que más lo necesita, y eso la gente no lo olvida, y eso la gente lo agradece. Uh-huh. Y digamos, pensando en el crecimiento de la campaña de Daniel Noboa, una de las cosas que se mencionaba es que él se logra separar del discurso correísmo-anticorreísmo, pero podría ser en la práctica la candidatura que más pueda crecer porque podría aglutinar a estos otros sectores que si bien, que no tienen nada que ver, que más bien rechazan al correísmo, pero podría él más bien,
aglutinar a estos otros sectores sin dañar de alguna manera su imagen, sin meterse nuevamente en esta bronca? Ese es uno de los grandes retos que tiene Daniel Noboa, es decir, sería un error sacarlo de su esencia, sería un error intentarlo mostrar como un anticorreísta férreo para poder ganar, por ejemplo, los votos de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. Sería un grave error quitarlo de su estado natural, de eso que le permitió llegar a la primera vuelta. Sin embargo, sí tiene que dar muestras y tiene que dar evidencias de que sí está preparado y que sí tiene la voluntad política, por ejemplo, para acabar con las mafias, para enfrentar la corrupción, para no negociar con el crimen organizado. Eso lo puedes hacer sin salirse del perfil que ha ido construyendo. Insisto, sería muy negativo que intente asumir un rol que no lo es. Veamos lo que pasó, por ejemplo, con Otto Sonderhofner. Recordemos que él venía de un posicionamiento interesante hasta antes de que se den estos fatídicos incidentes con el alcalde de Manta y el presidenciable Villavicencio. Cuando él se venía construyendo como el conciliador, como alguien de paz, como alguien moderado, como alguien que buscaba de alguna manera la unidad, de pronto hacen un giro en su imagen en función de este ambiente que la ciudadanía pedía, un justiciero, que pedía a alguien de mano dura, y termina saliéndose de su rol natural, y eso termina afectándole a él, porque no era Otto Sonderhofner el que vimos en el debate presidencial, confrontador, lanzando dardos, de alguna manera metiéndose en esa pelea y tratando de demostrar que tiene una mano dura. Creo que este es un ejemplo que nos permite tener un antecedente de lo que podría pasar con Noboa si efectivamente su equipo de campaña termina sacándolo de su espacio y de su esencia natural. Ujú. Y ahora, ya pensando en el debate, ya, bueno, en el próximo debate que se va a venir previo a la segunda vuelta, ¿cómo será este debate? Es decir, ¿cómo los dos candidatos deberían afrontar? Por ejemplo, Daniel Noboa ya decía que estaba como ansioso de sentarse ahí con Luisa González, pero ¿cuáles deberían ser los mensajes que ambos candidatos un poco deberían, si se quiere, mostrar a la audiencia para convencerla? Ujú. Yo creo que hay dos elementos que funcionaron en el primer debate. El uno, que es demostrar conocimiento y dominio de un tema. Es decir, el momento en que Noboa lanzó cifras, el momento en que él entendió y pudo explicar claramente a la ciudadanía sobre el tema eléctrico, el momento en que planteó una posición clara sobre el Yasuní. Es decir, este dominio del tema y claridad en la posición van a ser fundamentales. Pero me parece que también será fundamental los cómo van a lograr las diferentes propuestas que vayan a plantear en el debate presidencial. En este sentido, creo que la gran lección para Luisa González evidentemente es no anclarse al pasado y pensar en el futuro, en lo que la gente quiere escuchar de llegar a ser presidente. Uh-huh. Y ya para finalizar, de alguna manera, digamos, ambos candidatos, si se quiere, están en lados opuestos de la ideología política. Luisa González representando este progresismo un poco más a la izquierda, aparentemente, y Daniel Noboa proviene de las élites. Su plan de campaña es muy apegado prácticamente a lo mismo que ha hecho Guillermo Lasso, más de derecha, pero finalmente aparecen en el debate y el uno empaqueta más, si se quiere, desde la comunicación, desde el marketing, desde la publicidad, mucho mejor su propuesta de campaña. Pero ¿cómo, digamos, la gente que más podría darse cuenta como para leer mejor entre líneas lo que un candidato y otro nos está proponiendo? ¿Cómo debería, si se quiere, leer este mensaje más allá de lo bonito que nos muestra finalmente la comunicación? Claro, no, y yo lo escuché a Daniel Noboa hace poco que era de izquierda, pero yo coincido contigo, Verónica, en que realmente es la renovación de la derecha, de la centro derecha. En función de lo que él ha propuesto, de lo que él ha dicho, de cómo se muestra, de dónde viene, lo que representa, incluso en términos de grupos económicos, es clarísima su tendencia política. Ahora, yo creo que es importante que la ciudadanía pueda analizar a ambos candidatos al menos en tres aspectos. El uno tiene que ver con lo político. ¿Qué propone en lo político? ¿Qué propone, por ejemplo, para devolverle la institucionalidad al país? ¿Qué propone efectivamente para que la democracia se pueda retomar? ¿Qué propone, por ejemplo, para garantizar las libertades, como la de prensa, por ejemplo? Lo otro tiene que ver con el elemento económico. Ahí es fundamental saber cómo hará para priorizar la inversión que debe hacer, tomando en cuenta además los momentos críticos que se vienen para el país, principalmente por el fenómeno del niño. Y lo otro tiene que ver con el aspecto social.
¿Qué es concretamente lo que va a hacer para poder impulsar el bienestar de la ciudadanía? ¿Qué va a pasar con los jóvenes que intentan o quieren acceder a estudios? ¿Qué va a pasar con las oportunidades que deben tener las personas más vulnerables, como las personas con discapacidad, las madres solteras, las personas de la tercera edad? Es decir, todo este ámbito social que va a ser también fundamental en un momento en que, como decíamos en un inicio, es cuando más la gente necesita de que el Estado le dé, le dé la mano y que le dé un espaldarazo para que pueda impulsarlo y salir adelante. Entonces, creo que esos tres aspectos van a ser fundamental. Nos queda de tarea a los ciudadanos también ver cómo se van a mover los candidatos en estos aspectos y que eso nos pueda ayudar para que el próximo octubre nosotros podamos contribuir con un voto consciente e informado. Andrés, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que factores bastante claves y concisos ahí como para mirar a los dos candidatos más allá de lo que aparece también en las redes sociales, en el TikTok y en la comunicación. Muchísimas gracias. No, siempre un gusto. Nosotros en la primera vuelta electoral hicimos un esfuerzo muy grande para poder incluso ir viendo el pulso de lo que pasaba a nivel de digital de la campaña. Lo vamos a hacer también para la segunda vuelta electoral, así es que estaremos encantados de mostrarles también los resultados de lo que vaya arrojando este análisis digital. Estaremos entonces ahí dándonos una vueltita también por las redes sociales de Andrés. Muchísimas gracias.